Mi ex me engañó con mi hermano y ahora quiere volver conmigo después de enterarse que mi hermano no puede tener hijos. Parte 1. Siempre pensé que lo tenía todo bajo control. Sara y yo llevábamos juntos 3 años, y mi hermano David era mi mejor amigo. Mi vida parecía perfecta. Compartía todo con esas dos personas. Mi amor, mis secretos, mis planes para el futuro. Nunca imaginé que ellos harían algo para romper esa confianza. La traición llegó y lo hizo de la forma más dolorosa posible. Todo comenzó con pequeños detalles, gestos incómodos y miradas entre ellos que me parecían fuera de lugar. En las cenas familiares, notaba cómo se cruzaban miradas y cómo se reían de chistes que yo no entendía. A veces, cuando los veía juntos, tenía esa sensación en el estómago, una especie de intuición de que algo no estaba bien, pero la ignoraba. Después de todo, eran las dos personas más cercanas a mí. ¿Cómo podrían lastimarme? Recuerdo una vez en que los vi susurrando en la cocina durante una fiesta de cumpleaños. Cuando entré, ambos se separaron rápidamente. Al preguntarles qué pasaba, solo se rieron y me dijeron que estaban planeando una sorpresa para mí. Ahora me doy cuenta de lo ciego que estaba. Pero confiaba en ellos. David era mi hermano y Sara, la mujer con la que pensaba construir un futuro. Un día, todo se vino abajo de la forma más brutal. Había llegado temprano del trabajo. Mientras caminaba por el pasillo hacia nuestra habitación, noté algo raro en el aire. El ambiente estaba en silencio, pero no en una forma pacífica, sino incómoda. Al acercarme a la puerta, escuché risas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero lo que más me desconcertó fue que reconocí esas risas. Abrí la puerta y allí estaban ellos, David y Sara, mi hermano y mi novia en la cama que compartía con ella. La escena me destrozó. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si mi mente no pudiera procesarlo. Sara trató de justificar lo injustificable, tartamudeando excusas que ni siquiera entendí. No es lo que parece, fue lo primero que salió de su boca, una frase tan trillada que me enfureció más. David solo se quedó allí, con una expresión de culpa en su rostro, incapaz de decir una sola palabra. Nunca lo había visto así. No era solo culpa lo que veía en su rostro, sino miedo. Miedo a perder nuestra relación, miedo a lo que yo haría. Pero para mí, en ese momento, todo estaba perdido. Mi mundo se vino abajo en ese instante. Sin decir nada, recogí mis cosas y me fui. Ni siquiera quise escuchar más explicaciones. Lo único que necesitaba era escapar, alejarme de ellos. Sabía que mi vida nunca sería la misma. La traición de las dos personas que más amaba me dejó completamente devastado. No sabía cómo seguir adelante, cómo reconstruir mi vida cuando las dos personas que más amaba me habían apuñalado por la espalda. Esa noche fue interminable. Recuerdo sentarme en el auto sin saber a dónde ir. Pensé en ir a casa de un amigo, pero no podía enfrentar a nadie. No quería contar lo que había pasado. Todo se sentía irreal. Pasé la noche en un hotel barato, mirando el techo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. No podía dormir, no podía dejar de pensar en todo lo que había compartido con Sara, y cómo, en un instante, todo se había desvanecido. Mi ex me engañó con mi hermano y ahora quiere volver conmigo después de enterarse que mi hermano no puede tener hijos. Parte 2. Después de esa noche, no volví a hablar ni con Sara ni con David. Me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que me recordaba a ellos. No podía soportar la idea de encontrármelos por casualidad, de ver cómo seguían con sus vidas mientras yo me hundía en mi dolor. Me alejé de todo y de todos. La distancia física me ayudó a intentar sanar, pero el dolor emocional era mucho más difícil de superar. Conseguí un nuevo trabajo, en un lugar donde nadie conocía mi historia. Me concentré en mi trabajo para no pensar en lo que había pasado.
Mis compañeros de trabajo me veían como alguien reservado pero eficiente. No sabían que detrás de esa fachada de profesionalismo estaba alguien destrozado. La traición seguía presente, como una sombra que me acompañaba a todas partes. Las noches eran las peores, cuando no tenía nada más en qué concentrarme. Los recuerdos me invadían y me mantenían despierto, preguntándome cómo había podido ser tan ingenuo. Un día, varios meses después, recibí un mensaje de Sara. Ver su nombre en la pantalla de mi teléfono fue como una bofetada. No esperaba saber de ella nunca más. Había hecho un esfuerzo consciente por borrar todo rastro de su existencia de mi vida. Eliminé nuestras fotos, bloqueé su número y me aseguré de no seguir ningún rastro de ella en redes sociales. Así que, cuando vi su mensaje, sentí cómo el dolor regresaba con toda su fuerza. El mensaje decía que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Mi instinto me decía que la ignorara, que no volviera a abrir esa herida. Pero la curiosidad fue más fuerte, y después de pensarlo durante horas, acepté verla. No sabía qué esperar, pero necesitaba respuestas. Nos encontramos en un café. Era extraño verla después de tanto tiempo. Parecía nerviosa, más delgada, como si la culpa la hubiera consumido. No supe cómo sentirme. Parte de mí seguía resentida, pero otra parte no podía evitar recordar los momentos felices que habíamos compartido. Fue entonces cuando soltó la bomba que no esperaba. David no podía tener hijos. Al principio, no entendí por qué me estaba diciendo eso. No tenía sentido en el contexto de nuestra conversación. Pero luego, lo que vino después fue aún más impactante. Me dijo que había cometido un error, que se había dado cuenta de que lo que realmente quería era estar conmigo. Me di cuenta de que te amo y que lo de David fue una equivocación, dijo, con lágrimas en los ojos. Me quedé en shock. ¿De verdad esperaba que yo la recibiera de vuelta solo porque mi hermano no podía cumplir con sus expectativas? Sentí que me veía como una opción de repuesto, como si yo fuera su plan B. La audacia de su propuesta me dejó sin palabras. No sabía si reírme o gritar. Todo lo que podía pensar era cómo me había atrevido a volver a mi vida con una propuesta tan egoísta. Mi ex me engañó con mi hermano y ahora quiere volver conmigo después de enterarse que mi hermano no puede tener hijos. Parte 3. Las palabras de Sara me dejaron completamente desconcertado. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante días no podía pensar en otra cosa. Por un lado, todavía quedaban sentimientos hacia ella, recuerdos de los buenos momentos que habíamos compartido. Pero por otro lado, su propuesta me parecía insultante. ¿Cómo podía esperar que yo la recibiera de vuelta después de lo que había hecho? Y, peor aún, ¿cómo podía basar su regreso en algo tan frío como la incapacidad de David para tener hijos? A medida que los días pasaban, me encontraba pensando constantemente en lo que Sara me había dicho. Las preguntas me atormentaban. ¿Era sincera en su arrepentimiento? ¿O simplemente estaba buscando una solución conveniente a su problema? Me dolía la idea de que solo quisiera volver conmigo, porque no podía tener lo que quería con mi hermano. Hablé con algunos amigos sobre la situación, pero todos coincidían en lo mismo. Debía alejarme de Sara. Según ellos, ella solo estaba pensando en sus propios intereses, y su regreso no era por amor, sino por conveniencia. Aún así, parte de mí quería aferrarse a la idea de que las personas podían cambiar, de que tal vez podríamos recuperar lo que habíamos perdido. Esa lucha interna me desgastaba. A veces, me encontraba a mí mismo recordando momentos felices con Sara y preguntándome si valía la pena intentarlo de nuevo. Pero luego recordaba el dolor de la traición, la imagen de ella con mi hermano, y todo se volvía amargo otra vez. Finalmente, decidí enfrentarla de nuevo. Nos encontramos otra vez, esta vez en un lugar público. Yo estaba decidido a no dejarme llevar por mis emociones. Había aprendido la lección de la última vez, y no iba a permitirme caer en la misma trampa. Sara llegó nerviosa,
como si supiera que la conversación no iba a salir como ella esperaba. Se sentó frente a mí y trató de sonreír, pero pude ver la ansiedad en sus ojos. Sabía que esta vez las cosas serían diferentes. Ya no estaba dispuesto a dejar que sus lágrimas me manipularan. Le expliqué que aunque todavía quedaban sentimientos, no podía aceptar ser su segunda opción. Le dije que la confianza era la base de cualquier relación y ella la había destruido por completo. Además, no podía ignorar que su propuesta de volver estaba más basada en la frustración que en el amor verdadero. Me dolía decirlo, pero lo sabía en el fondo de mi corazón. Sara no me amaba. Solo quería una solución a su problema. Sara trató de defenderse, de decirme que me amaba de verdad, pero yo ya había tomado una decisión. Le dije que merecía algo mejor, que no podía conformarme con ser su segunda opción, que había pasado mucho tiempo queriendo algo que ya no existía. La relación que habíamos tenido, el amor que sentíamos, todo eso había muerto la noche en que la vi con mi hermano. No importaba cuánto lo intentara, no podía ignorar lo que había sucedido, y mucho menos podía aceptar que volviera a mí solo porque su plan con David había fracasado. Sara lloraba mientras me escuchaba, pero ya no me afectaba como antes. Tal vez, en otro momento, habría cedido, habría permitido que sus lágrimas me hicieran dudar de mi decisión. Pero ahora, todo estaba claro. Lo que había entre nosotros ya no podía recuperarse. Me había traicionado de la peor manera posible, y aunque una parte de mí siempre la amaría por los buenos momentos que habíamos compartido, sabía que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Espero que encuentres lo que estás buscando, Sara, le dije al final, mientras me levantaba para irme. Ella me miró, sorprendida por la frialdad en mi voz, pero no dijo nada. Creo que, en el fondo, sabía que tenía razón. Cuando salí del café, sentí una extraña sensación de alivio. Había cerrado ese capítulo de mi vida, uno que había estado cargando como una losa durante meses. Aunque el dolor seguía allí, había algo liberador en haber tomado una decisión firme, en haber elegido mi dignidad por encima de una relación rota. Sabía que sería difícil, pero también sabía que había tomado el camino correcto. Mi ex me engañó con mi hermano, y ahora quiere volver conmigo después de enterarse que mi hermano no puede tener hijos. Parte 4 y final. Después de la última conversación con Sara, me sentí más libre de lo que había estado en mucho tiempo. No era fácil dejar atrás años de recuerdos, de planes y de ilusiones, pero también sabía que no podía vivir atrapado en el pasado. Había sido traicionado por las dos personas que más amaba, pero al mismo tiempo había aprendido algo invaluable sobre mí mismo. Merecía algo mejor. Merecía una relación basada en la honestidad y la confianza, no en la conveniencia o el miedo a estar solo. No mucho después, David intentó contactarme. Fue raro recibir su mensaje. Durante meses, no había sabido nada de él. En realidad, no quería saber nada. Pero allí estaba, tratando de enmendar lo que había hecho. Me dijo que las cosas entre él y Sara habían terminado, que lo lamentaba profundamente y que quería arreglar nuestra relación. No voy a mentir, fue difícil escucharlo. Parte de mí quería perdonar a mi hermano, pero la herida era demasiado reciente. Nos encontramos en un parque para hablar. Fue una conversación tensa desde el principio. David se veía diferente, más cansado, como si el peso de lo que había hecho finalmente lo hubiera alcanzado. Me pidió disculpas una y otra vez, diciendo que no había un solo día en que no lamentara haberme traicionado. Me dijo que había perdido no solo a Sara, sino también a su hermano, y que ese era el peor castigo que podía haber recibido. Le dije que apreciaba sus disculpas, pero que no estaba listo para perdonarlo. La traición de un hermano es una herida profunda, una que no se cura de la noche a la mañana. Sabía que eventualmente tendría que encontrar una forma de perdonarlo, no por él, sino por mí mismo, para poder seguir adelante. Pero en ese momento, simplemente no podía hacerlo. David lo entendió, o al menos eso me dijo. Nos despedimos,
sabiendo que, aunque el perdón no estaba cerca, al menos habíamos dado el primer paso hacia algo que se parecía a la reconciliación. Con el tiempo, aprendí que algunas traiciones no se pueden simplemente olvidar, y que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, perdonar es más para uno mismo, para poder soltar el dolor y seguir adelante. No estoy seguro de si algún día podré reconstruir mi relación con David, pero sé que, por ahora, lo más importante es seguir sanando. Hoy en día, estoy en un lugar mejor. He encontrado la paz que tanto necesitaba. He aprendido a valorar la soledad como una oportunidad para redescubrirme, para sanar sin depender de nadie más. Aunque las cicatrices de esa traición siempre estarán ahí, también me han enseñado a valorarme más, a no conformarme con ser la segunda opción en la vida de alguien. Y aunque Sara y David siguen siendo parte de mi pasado, ya no controlan mi presente. Por fin he dejado atrás esa etapa de mi vida y estoy listo para lo que venga.